Jiddu Krishnamurti. El dinero, los ricos y los pobres. Extractos y ajustes, Pedro García Tarquino. Estaba haciendo calor, y sería mucho mayor cuando llegase el mediodía. No había habido bastante lluvia durante varios años. La tierra estaba reseca y agrietada. Los pocos árboles estaban cubiertos de polvo parduzco y no había siquiera rocío matinal. El sol era implacable día tras día, un mes tras otro, y la dudosa temporada de las lluvias aún estaba lejana. Algunas cabras subían la colina con un muchacho que las cuidaba. Le sorprendió el ver a alguien allí, pero no sonreía, y con una seria mirada siguió a las cabras. Era un lugar solitario y reinaba el silencio del inminente bochorno. Dos mujeres bajaban por el sendero llevando leña sobre sus cabezas. Una era anciana y la otra muy joven, y las cargas que llevaban parecían bien pesadas. Cada uno había equilibrado sobre su cabeza, protegida por un rodete de tela, un largo haz de ramas secas atadas con una enredadera verde, y lo mantenían en posición con una mano. Sus cuerpos se balanceaban libremente según bajaban la ladera con paso ligero y vivo. No llevaban nada en los pies, aunque el sendero era áspero. Los pies parecían encontrar su propio camino, porque las mujeres nunca miraban hacia abajo y mantenían las cabezas muy derechas, con los ojos enrojecidos y distantes. Eran muy delgadas, se les notaban las costillas y el cabello de la anciana estaba desgreñado y sin lavar. El de la muchacha parecía haber estado peinado y cuidado en un tiempo, porque aún tenía algunas trenzas limpias, brillantes. Pero ella también estaba agotada, y se le notaba un aire de cansancio. No hacía mucho tiempo tenía que haber cantado y jugado con otros niños, pero eso se había terminado. Ahora, recoger leña por estas colinas era su vida, y lo sería hasta que muriera, con una tregua de vez en cuando al llegar un niño. La pequeña población campestre estaba a varios kilómetros de distancia, y allí venderían su carga por una miseria, solo para empezar de nuevo mañana. Charlaban con largos intervalos de silencio. De pronto, la joven le dijo a su madre que tenía hambre, y la madre replicó que habían nacido con hambre, vivido con hambre y que morirían con hambre. Era su destino, era la afirmación de un hecho, y en su voz no había reproche, ni cólera, ni esperanza. Continuábamos bajando por aquel pedregoso sendero. Ellas eran el sudor, el agotamiento, el olor, el hambre, todo era compartido y sufrido. El tiempo y el espacio habían cesado. No había pensamientos, estaban demasiado cansadas para pensar, y si efectivamente se pensaba, era para vender la leña, comer, descansar y empezar de nuevo. El pedregoso sendero no hería los pies, ni el sol las cabezas. Solo se bajaba por aquella ladera. Siguieron su camino en un mundo de estrépito, crueldad y codicia. Pero el río había escuchado y estaba en silencio. Los ricos tienen una atmósfera especial que les es propia, la atmósfera del poder y la riqueza, el aplomo de personas largamente acostumbradas a ser obedecidas y a lograr que se hicieran las cosas como ellos quieren. Por muy cultos, discretos, tradicionales y educados que sean, los ricos tienen una impenetrable y segura altivez, esa inviolable certeza y dureza que es difícil de abatir.
Ellos no son los poseedores de la riqueza, sino que están poseídos por la riqueza, lo que es peor que la muerte. Su presunción es la filantropía. Creen que son los depositarios de sus riquezas, tienen caridad, hacen donaciones, son los creadores, los constructores, los dadores. Construyen iglesias, templos, pero su Dios es el Dios de su oro. Con tanta pobreza y degradación como existen, es necesario ser muy insensible para ser rico. Con tanta pobreza y degradación como existen, es necesario ser muy insensible para ser rico. Algunos de ellos vienen a preguntar, a arguir, para hallar la realidad. Para el rico como para el pobre, es extremadamente difícil hallar la realidad. Los pobres ansían ser ricos y poderosos, y los ricos ya están atrapados en su red de su propia acción. Y sin embargo, ellos creen que se arriesgan al acercarse. Especulan, no solo en el mercado de las acciones, sino también con lo supremo. Juegan con ambos, pero solo tienen éxito con aquello que está en sus corazones. Sus creencias y ceremonias, sus esperanzas y temores, nada tienen que ver con la realidad, pues sus corazones están vacíos. Cuanto mayor es la apariencia externa, tanto mayor es la pobreza interior. Renunciar al mundo de la riqueza, el confort y la posición es cosa relativamente simple, pero dejar de un lado el ansia de llegar a ser, de devenir, requiere gran inteligencia y comprensión. El poder que otorga la riqueza es un impedimento para la comprensión de la realidad, como lo es también el poder del talento y la capacidad. Esta forma particular de confianza es obviamente una actividad del yo, y aunque sea difícil, no es imposible desligarse de esta clase de seguridad y poder. Pero lo que es mucho más sutil y oculto es el poder y el impulso o la intención que se apoya en el ansia de devenir. La autoexpansión en cualquier forma, tanto por medio de la riqueza como por medio de la virtud, es un proceso de conflicto que causa antagonismo y confusión. Una mente agobiada con el devenir jamás puede estar tranquila, porque la tranquilidad no es el resultado de una práctica ni del tiempo. La tranquilidad es un estado de comprensión y el devenir niega esta comprensión. El devenir crea el sentido de tiempo, que es realmente la postergación de la comprensión. El yo llegaré a ser es una ilusión nacida de la autoimportancia, de la autopromoción. Cuanto mayor es la ostentación exterior, tanto mayor es la pobreza interior. Pero la liberación de esa pobreza no es el taparrabo. La causa de este vacío interior es el deseo de devenir, y, haga lo que haga, este vacío jamás podrá ser llenado. Podremos escapar de él en forma burda o con refinamiento, pero él nos seguirá como nuestra sombra. Tal vez no queremos mirar dentro de esta vaciedad, pero no obstante está allí. Los atavíos y las renunciaciones que el yo asume jamás podrán ocultar esta pobreza interior. Tanto la pobreza como la riqueza constituyen una atadura. El que es consciente de su pobreza y el que es consciente de su riqueza son por igual juguete de las circunstancias. Ambos son corruptibles, porque ambos buscan lo que corrompe, el poder, el llegar a ser, el éxito. El poder es más importante que las posesiones,
más importante que la riqueza y las ideas. Estas dan poder, pero pueden ser abandonadas, y aún así el ansia del poder permanece. Uno puede procurar poder mediante la sencillez de vida, mediante la virtud, mediante el partido, mediante la renunciación, pero tales medios constituyen una mera sustitución y no deberían engañarnos. El deseo de posición, prestigio y poder es sutilmente incitante y casi instintivo. El éxito, en cualquier forma, es poder, y el fracaso es meramente la negación del éxito. Ser poderoso, ser afortunado, es ser esclavo, lo que es la negación de la virtud. La virtud da libertad, pero no es una cosa que pueda ganarse. Toda realización, tanto individual como colectiva, se convierte en un medio de poder. El éxito en este mundo y el poder que trae el autocontrol y la negación de sí mismo deben evitarse, porque ambos falsean la comprensión. El deseo de éxito impide la humildad, y sin humildad, ¿cómo puede haber comprensión? El hombre que tiene éxito está endurecido, encerrado en sí mismo, está sobrecargado con su propia autoimportancia, con sus responsabilidades, realizaciones y recuerdos. Es necesario estar libre de las autoimpuestas responsabilidades y de la carga de la realización, porque lo que está sobrecargado no puede ser veloz, y para comprender se requiere una mente rápida y flexible. La gracia les es negada a los afortunados, porque son incapaces de conocer el amor, que es la verdadera belleza de la vida. Eran 6 pequeños perritos jugando en la arena, todos blancos con manchas oscuras. Un poco más lejos la madre reposaba a la sombra. Estaba flaca y tan sarnosa que apenas le quedaban pelos. Tenía varias heridas en el cuerpo, pero meneaba la cola demostrando así que se sentía feliz con sus cachorros. Probablemente no tenía más de un mes de vida. Era uno de esos perros vagabundos que recorren lo que pueden en las calles sucias o en los alrededores de alguna pobre aldea, siempre hambrientos y siempre andando. La gente le tiraba piedras, la ahuyentaba de sus puertas, y ella las debía esquivar. Se hallaba exhausta. Por otra parte, los cachorritos eran mimados y entretenidos por la gente. La tarde declinaba. A través del ancho río llegaba una brisa suave y refrescante, y por el momento había contento. ¿Dónde conseguiría su próxima comida? Era otro asunto. Pero, ¿para qué luchar ahora? La pobreza es como una peste que se cierna sobre los campesinos y aldeanos. La pobreza voluntaria es una cosa, pero la pobreza obligatoria es muy diferente. Los aldeanos eran pobres y estaban enfermos, y aunque ahora había un dispensario médico y se distribuía alimento, el daño hecho por siglos de privación no podía liquidarse en unos pocos años. La inanición, el hambre, no es un problema de una comunidad o de un país, sino de todo el mundo. La brisa había sembrado de pétalos el terreno, y entre ellos estaban sentados varios niños. Eran los niños de los choferes y de otros servidores. Nunca irían a la escuela, siempre serían los pobres de la tierra, pero entre los pétalos caídos al lado del camino asfaltado, aquellos niños eran parte de la tierra. Se asustaron al ver a un desconocido sentado allí con ellos, y de repente se callaron.
dejaron de jugar con los pétalos y durante unos pocos segundos se quedaron quietos como estatuas. Pero sus ojos estaban animados de curiosidad, amistad y aprensión. Estar contento con poco es comparativamente fácil. Estar libre de la carga de muchas cosas no es difícil cuando uno está buscando algo diferente. El apremio de la búsqueda interior disipa la confusión de las muchas posiciones, pero el estar libre de las cosas exteriores no implica una vida sencilla. La sencillez y el orden exteriores no significan necesariamente tranquilidad e inocencia interiores. Es bueno ser sencillo exteriormente porque eso da cierta libertad, es un gesto de integridad, pero ¿por qué es que empezamos invariablemente con la sencillez exterior y no con la sencillez interior? ¿Es para convencernos a nosotros mismos y a los demás de nuestra intención? ¿Por qué tenemos que convencernos a nosotros mismos? La liberación de las cosas requiere inteligencia, no actitudes y demostraciones. Y esa inteligencia no es del ego. Si uno se da cuenta de todas las complicaciones de las muchas posesiones, esa misma percepción libera, y entonces son innecesarias las demostraciones y las actitudes dramáticas. Es cuando esta inteligente percepción no funciona que recurrimos a las disciplinas y a las renunciaciones. El énfasis no está en lo mucho o lo poco, sino en la inteligencia. Y el hombre inteligente, contento con poco, está libre de las muchas posesiones. Pero el contento es una cosa y la sencillez es otra cosa muy diferente. El deseo de contentamiento o de sencillez es una atadura. El deseo contribuye a la complejidad. El contento llega con la alerta percepción de lo que es, y la sencillez con la liberación de lo que es. Es bueno ser exteriormente sencillo, pero es mucho más importante ser interiormente sencillo y claro. La claridad no proviene de una mente decidida y resuelta. La mente no puede crearla. La mente puede ajustarse, puede arreglar y ordenar sus pensamientos, pero esto no es claridad o sencillez. ¿Debo desprenderme de mis propiedades, de mis riquezas? Para los ricos, las cuentas bancarias e inversiones son más importantes que ellos mismos. Permanecen solos y temerosos de la gente y de sus demandas y se encierran en una peculiar atmósfera de riqueza. Cuando usted halla que el jardín que ha cultivado tan cuidadosamente solo ha producido malas hierbas, tiene que arrancarlas de raíz. Tendrá que derribar los muros que las han protegido. Usted podrá o no podrá hacerlo, porque tiene extensos jardines astutamente amurallados y muy bien protegidos. Lo hará solo cuando no haya intercambio, pero necesita hacerlo porque morir rico es haber vivido en vano. Pero además de todo esto, se necesita la llama que purifique la mente y el corazón, haciendo que todas las cosas sean nuevas. Esta llama no es de la mente, no es una cosa que pueda cultivarse. Se podrá lucir la apariencia de la benevolencia, pero eso no es la llama. La actividad llamada servicio, aunque beneficiosa y necesaria, no es amor. La tan practicada y disciplinada tolerancia, la cultivada compasión de la iglesia y el templo, las suaves palabras, los modales afables, el culto del Salvador o los maestros, el culto de la imagen, del ideal, nada de esto es amor.
Qué difícil es ser libre para el hombre rico. Es una dura empresa dejar de lado sus riquezas. Solo cuando tiene otros y mayores incentivos, olvida la confortante certeza de que es un hombre rico. Necesita hallar la realización de su ambición en otro nivel antes de abandonar algo que posee actualmente. Solo es un intercambio. Para el hombre rico, el dinero es poder y él es el que lo maneja. Puede ceder grandes sumas, pero él es quien da. Adquirimos dinero como medio para el poder, para ciertas satisfacciones sociales y psicológicas, como medio para ser libre y de hacer lo que uno quiera hacer. Luchamos por alcanzar riqueza y posición, con el fin de ser poderosos de varias maneras. Y, habiendo triunfado en las cosas externas, queremos ahora tener éxito con respecto a las cosas internas. Si somos pobres, naturalmente estamos preocupados, interesados por el dinero, ocupados externamente con el dinero de la mañana a la noche. Y el hombre que es rico está también terriblemente ocupado en cómo mantener su riqueza, cómo incrementarla, cómo hacer negocios. Una mente que está ocupada nunca puede tener una vivencia, nunca vive algo original. Solo una mente que es libre, vacía, es una mente que está llena de energía. Lo totalmente vacío es energía. ¿Por qué el dinero se ha vuelto tan importante? Nosotros somos muy mundanos, frívolos, apegados a las cosas del pensamiento, con muchos deseos. ¿El dinero nos da libertad? Si tenemos dinero, podemos viajar. Si tenemos mucho dinero, nosotros podemos ser muy poderosos. Si tenemos dinero, tenemos un estatus en esta sociedad y seremos respetados, venerados, estimados, observados, buscados y consultados. Nos dirán doctores o doctoras, ¿esto ocurre? Esto está ocurriendo. Si tenemos dinero, podemos hacer cualquier cosa. Tenemos influencias, poder, ir en contra de todas las leyes. Esto lo vemos todos los días. El rico, con sus influencias y dinero, pasa por encima de la ley y de los jueces. La ley se la aplican a los pobres con todo su rigor. El dinero no se supone que sea transferido de un país a otro, pero si somos adinerados, tenemos una cuenta secreta en Suiza, Panamá o las Bahamas. Si tenemos dinero, podemos divertirnos, disfrutar. El dinero se convierte en algo extraordinariamente valioso en todos los sentidos. Y sin dinero no podemos hacer mucho. Si queremos algo de ropa o de comida, nosotros debemos tener algo de dinero. ¿Por qué tenemos dinero en nuestra vida? Por una parte, para comprar las cosas necesarias, o tener alguna cosa que es placentera, una bonita pintura, un agradable jarrón. Aparte de todo esto, ¿por qué damos tanto énfasis al dinero? Nos damos cuenta que las religiones organizadas han llegado a tener grandes riquezas y que ellas son realmente organizaciones comerciales de negocios en el nombre de Dios. Sabemos que las grandes riquezas de los maestros, papas, sacerdotes y gurús, y muchos de nosotros hemos colaborado con este enriquecimiento. Queremos ser ricos, y cuanto más ricos somos, menos generosos nos volvemos. A pesar de contribuir con grandes sumas a obras de caridad y de educación, después de haberle robado a la víctima, le devolvemos una pequeña parte del botín y a eso le llamamos filantropía. La riqueza ha llegado a ser muy importante. Se ha convertido en un dios. Cuando vamos a los templos siempre se pide dinero. Y tenemos los templos de los negocios multinivel
y muchos otros. Nosotros siempre estamos ocupados con el dinero. Naturalmente, el hombre pobre que no tiene dinero está pensando en cómo conseguirlo. Pero aquellos de nosotros que tenemos algo de dinero, ¿estamos ocupados con él? ¿Está nuestra mente interesada y ocupada con el dinero? ¿Por qué nuestras mentes están perpetuamente ocupadas? ¿Ocupadas con el dinero, con esto o con aquello? La eterna preocupación de nuestra mente con el dinero, con el sexo, con esto o con aquello, indica un estado de nuestras mentes y corazones siempre ocupados con algo. ¿Qué significa esta ocupación con el dinero, con el sexo o con Dios? Mantenemos nuestra mente llena, atiborrada, ocupada. Esto significa que estamos preocupados, que tenemos miedo. Mirémonos a nosotros mismos. Estoy ocupado pensando de la mañana a la noche, y cuando voy a dormir mi mente sigue ocupada. Entonces no hay un momento en que el cerebro o la mente no esté ocupada. Una mente ambiciosa jamás puede saber qué es sentir simpatía, tener piedad, amar. Una mente ambiciosa es una mente cruel, ya sea que se trate de una ambición externa, interna o espiritual. Y bien, usted ha oído esto, lo oye. Cuando lo oye, lo traduce a su modo y dice: ¿cómo puedo vivir en este mundo que está basado en la ambición? Si uno escucha en el sentido de ver algo sin evaluarlo, sin juzgarlo ni reaccionar a ello, entonces el hecho crea esa energía que destruye la ambición, que es el origen del conflicto. Debemos comprender las modalidades de todos estos empeños interiores. Generalmente es una cuestión de desatención y falta de disposición. El hombre que posee, ya sea propiedades o conocimientos, jamás puede ser sensible, jamás puede ser vulnerable o abierto. Poseer es estar embotado, tanto si lo que se posee es virtud como si es dinero. Poseer una persona es desconocerla. Buscar y poseer la realidad es negarla. Cuando tratamos de llegar a ser virtuosos, dejamos de ser virtuosos. Nuestra búsqueda de virtud solo es adquisición o satisfacción en un diferente nivel. ¿Cómo vamos a unirnos como seres humanos si usted es su país y yo el mío? Si conservamos nuestros prejuicios religiosos y formas económicas. ¿Cómo puede haber fraternidad mientras el patriotismo separa al hombre del hombre y millones de seres están restringidos por condiciones económicas deprimentes, en tanto que otros gozan de la abundancia? ¿Cómo puede haber unidad entre los hombres cuando las creencias nos dividen? ¿Cuando hay dominio de un grupo por otro? Cuando los ricos son poderosos y los pobres tratan de alcanzar ese mismo poder. ¿Cómo puede haber unidad entre los hombres cuando hay mala distribución de las tierras, cuando unos pocos están bien nutridos mientras las multitudes se mueren de hambre? ¿Existe o hay la posibilidad de no estar ocupados, de no tener la mente atiborrada, llena? ¿Alguna vez hemos observado algo sin un solo pensamiento? De forma que nuestra mente esté realmente libre de ocupación. ¿Cómo puede una mente que está ocupada observar algo? Una mente que está ocupada, atiborrada, no puede observar nada. Todas las ocupaciones son lo mismo. Con Dios, con el dinero, con el sexo. No hay ocupaciones o actividades superiores o inferiores. Todas son ocupaciones, actividades de la mente. El parloteo es parte de la ocupación de la mente. Hablando, parloteando,
continuamente sin cesar, sin parar. Entonces, ahora, ¿somos conscientes de estas ocupaciones, actividades de la mente? Experimentemos con nosotros mismos para averiguar si esto puede parar. Parar esto y ver qué pasa con esta mente que ahora tiene mucho espacio, mucha quietud, ya no está ocupada. Si ustedes preguntan, ¿cómo hago esto? Quiero conocer los pasos, el método, cómo hacer para que mi mente no esté ocupada. Entonces, esos pasos, esos métodos se convierten en mi ocupación, en una nueva actividad de mi mente. Y entonces nos encontramos repitiendo un ciclo en un círculo. Pero si vemos y comprendemos las consecuencias de la ocupación de mi mente y lo vemos como un hecho, nos moveremos por fuera de este. Nos moveremos por fuera de esta ocupación. Repito, pero si vemos y comprendemos las consecuencias de la ocupación de mi mente y lo vemos como un hecho, nos moveremos por fuera de este. Nos moveremos por fuera de esta ocupación. Gracias.